No se preocupen, en el transcurso de la hora voy pasando lista, voy tomando screenshot para que no se me vaya ni uno de ustedes sin que se queden sin su asistencia. Bueno, ya estamos grabando. Ya está. Ahí está ya. Bueno. Esa es mi cámara. Ahí no está. Okay. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema. Bueno, con el tema que ya nos dejado, que es de fuentes de energía sísmica o fuentes para generar ondas. ¿Para qué? Pues para hacer estudios. Ahora, ¿qué es eso? Vamos a ver. Bueno. Una fuente sísmica es un dispositivo que genera energía sísmica en forma controlada y que se utiliza para realizar relevamientos sísmicos mediante técnicas de reflexión y refracción. Ahora, una fuente sísmica puede ser simple como por ejemplo dinamita, que puede utilizar tecnologías más sofisticadas, como por ejemplo, o como puede ser utilizar tecnologías más sofisticadas como el uso de una pistola de aire. Una fuente sísmica produce pulsos individuales o secuencias continuas de excitación de energía que generan ondas sísmicas que viajan a través de medios tales como agua o estratos rocosos. Algunas de las ondas se reflejan y refractan y son registradas por receptores tales como el geófono o hidrófonos. A ver. Ahora, las fuentes sísmicas son utilizadas para investigar la estructura del suelo en cercanías de la superficie o para caracterizar el suelo de un sitio o para estudiar estructuras profundas, sea en búsqueda de petróleo o de depósitos minerales o para investigar fallas debajo de la superficie o realizar investigaciones científicas. Ahora, las señales emitidas por las fuentes que regresan a la superficie son registradas por sensores sísmicos como los geófonos o los hidrófonos, ubicados en posiciones apropiadas. Ahora, las señales registradas luego son procesadas mediante algoritmos matemáticos apropiados y son interpretadas por especialistas que permiten obtener información intangible sobre las características del suelo bajo la superficie. Ahora, las señales de una fuente sísmica tienen que tener estas características. Generar una señal tipo impulso, posee un ancho de banda limitado y son ondas generadas, y las ondas generadas varían en el tiempo. Ahora, ¿qué tipos de fuentes hay? Están los que son los explosivos y estas son... A veces se utilizan explosivos como dinamita como un tipo de fuente sísmica cruda, pero efectiva. Por ejemplo, el hexanitroestilbeno fue un explosivo utilizado en las cargas de mortero utilizadas como parte de los experimentos lunares sísmicos activos de Apolo. Ahora, por lo general, las cargas explosivas se colocan entre 6 metros y 80 metros bajo la superficie, dentro de un hueco que se realiza utilizando un equipo de perforación especial. A menudo este tipo de perforación sísmica es denominada shot hole drilling, que es un tipo de taladro utilizado para este tipo de perforación es el taladro ARDCOC 1000, montado sobre una carrocería ARDCOK 4x4, que es la imagen que vemos aquí abajo. Estos equipos de perforación a menudo utilizan aire para ayudar en el proceso de perforación. Este es un equipo común. Este es un ARDCO 4x4.
Este tipo de equipos son los que se utilizan para hacer las perforaciones, para poder meter los explosivos, para poder generar las ondas. Ahora, lo que es la pistola de aire. Una pistola de aire es utilizada para relevamientos de reflexiones y refracciones marinos. La misma consiste de uno o más cámaras neumáticas que son presurizadas con aire a presiones de 14 o hasta 21 milipascales. Las pistolas de aire se encuentran sumergidas bajo la superficie del agua y son arrastradas por un barco. Al disparar una pistola de aire, se produce la abertura de una válvula solenoide que libera aire a una cámara de disparo, a la que a su vez fuerza el desplazamiento de un pistón, permitiendo así que el aire escape de la cámara principal y produciendo un pulso de energía acústica. Un conjunto de pistolas de aire pueden llegar a tener hasta 48 pistolas de aire con cámaras de diferentes tamaños disparadas al unísono. Las pistolas de aire se construyen en acero inoxidable. Las cámaras muy grandes con volúmenes mayores a 1.5 litros tienden a generar señales de baja frecuencia, y las cámaras pequeñas con volúmenes inferiores a 1.1 litros producen señales de alta frecuencia. Ahora, otra fuente es la fuente de sonido plasma. Una fuente de sonido plasma, PSS por sus siglas en inglés, o a veces denominada fuente de sonido por chispazo, es un dispositivo para producir un pulso de sonar submarino de muy baja frecuencia. Para producir cada disparo, se almacena carga eléctrica en un gran banco de capacitores de alta tensión y luego se libera la carga de un arco entre electrodos ubicados en el agua. La descarga de la chispa submarina produce un plasma de alta presión y una burbuja de vapor que se expande y colapsa, produciendo un gran estruendo. La mayor parte del sonido producido corresponde a frecuencias de entre 20 y 200 Hz, lo que es muy útil en estudios mediante sonar y reflexión sísmica. El camión golpeador. En 1953 se creó la técnica de golpeo mediante descarga de pesos, con una alternativa al uso de la fuente de dinamita. Ahora, un camión golpeador, por su en inglés Trumper Truck, es un sistema de impacto sobre el suelo que se encuentra montado sobre un vehículo, el cual provee un tipo de fuente sísmica. Se eleva un bloque pesado utilizando un aparejo en la parte posterior del camión y se lo deja caer. Por lo general, unos 3 metros. Para aumentar la señal, se puede dejar caer el bloque varias veces en el mismo punto. Es posible amplificar la señal si se golpea en varios sitios en las cercanías en un conjunto cuyas dimensiones se determinan de manera de aumentar la señal sísmica mediante un filtrado especial. Ahora, los camiones golpeadores avanzados utilizan una tecnología llamada o denominada caída acelerada de peso. Por sus siglas en inglés, AWD. En dichos dispositivos se utiliza un gas de alta presión, más o menos un mínimo de 70 megapascales, para acelerar una masa de 5.000 kilos, haciéndola impactar sobre una placa que se encuentra fija al suelo desde una distancia de 2 a 3 metros. Se superponen varios golpes para aumentar la relación señal-ruido. Ahora, el AWD provee más energía y control de la fuente que la caída de una masa solo por el efecto de la gravedad, brindando entonces una mejor penetración y control del contenido de frecuencias de la señal. Otro de los métodos, otra de las fuentes es la fuente mediante pulso de energía electromagnética. Esta es una técnica, una fuente no explosiva. Las fuentes de energía electromagnética se basan en principios electrodinámicos y electromagnéticos. Esta tecnología es muy utilizada en Rusia para relevamientos sísmicos 2D y 3D, permitiendo observar estructuras por debajo de los estratos de basalto. Otro de las fuentes es lo que se llama el vibrador sísmico.
Un vibrador sísmico inyecta señales de energía en el suelo durante un periodo de tiempo prolongado, comparando con la inyección cuasi instantánea de energía que producen las fuentes impulsivas. La información registrada de esta manera debe ser correlacionada para convertir la señal de la fuente en un impulso. Originalmente, la señal de fuente de este método era producida mediante un vibrador hidráulico servo controlado o unidad vibradora montada sobre una unidad móvil. Recientemente se han desarrollado versiones electromecánicas. Ahora, la técnica de exploración Vibro 6 fue desarrollada por la compañía Continental Oil Company o Conoco durante la década de 1950 y fue una marca registrada hasta que su patente se venció. Fuentes de ruido, que es otra de las fuentes. La técnica de procesamiento mediante correlación también les permite a los sismólogos visualizar el interior de la Tierra en diversas escalas utilizando fuentes sísmicas naturales, por ejemplo, los microsismos oceánicos o artificiales, por ejemplo, lo que son las actividades urbanas. Por ejemplo, en condiciones ideales de iluminación sísmica uniforme, la correlación de señales de ruido entre los sismógrafos permite obtener un estimado de la respuesta impulsiva sísmica bidireccional. Ahora, vamos a pasar al siguiente punto, que son los sismógrafos. En sismología de observación hemos analizado los terremotos principalmente desde el punto de vista macrosísmico. Ahora, para profundizar en el análisis es necesario utilizar instrumental que nos provee información sobre las características microsísmicas de un terremoto. Para ello comenzaremos por las siguientes definiciones elementales. ¿Qué es un sismoscopio? Un sismoscopio es un instrumento que indica la ocurrencia de un terremoto, pero que no lo registra en papel o medio magnético. Un sismógrafo, instrumento que registra en forma permanente y continua el movimiento de la Tierra. El registro se llama sismograma. Y el sismómetro es un sismógrafo cuyas constantes físicas son conocidas por calibración, de modo que puede calcularse el movimiento del suelo. Ahora, un poquito de historia. El sismoscopio más antiguo que se conoce data del año 132 y fue inventado por el chino Chang Heng. Era bastante ingenioso y tenía características direccionales. Consistía en un dragón de 8 cabezas dispuestas a 45 grados de una de la otra. En cada una de las bocas había una bolita que caía según la dirección de donde ocurría el sismo. Actualmente se utiliza este tipo de sismoscopio como alarma de terremotos y el principio es aplicado comercialmente en válvulas automáticas para cortar el gas, agua o electricidad en caso de terremotos fuertes. Aquí podemos observar el sismoscopio, que es un jarrón con 8 cabezas de dragones, cada una dispuesta a 45 grados, y abajo, en forma de ranitas, donde caían las bolitas que tenían los dragones. Aquí podemos ver por dentro que cada dragón está conectado a una barra. Esta barra se movía dependiendo del terremoto. Con eso podían ellos, si la barra se movía para acá, el dragón se movía y le caía una pelotita. Entonces sabían que el terremoto, su dirección provenía de esta dirección. Ahora, el sensor o detector de movimiento del suelo presenta algunas complicaciones mecánicas. Para medir ese movimiento se necesita un punto fijo de referencia, lo que no es posible ya que el terremoto afecta a todo en una gran área. Ahora, lo ideal sería tener ese punto quieto y sin contacto con el suelo.
lo que obviamente es imposible. Aunque en la práctica se logra una cierta aproximación a este ideal, por el principio de inercia, una masa suspendida de un resorte muy sensible queda quieta unos instantes cuando llega a una perturbación y después comienza a oscilar, complicándose la medición. En este caso del sismómetro, este es el caso de un sismómetro vertical, que es el que tenemos aquí. Tenemos suspendida una masa mediante un hilo, un resorte muy sensible, y al momento en que empieza a vibrar hacia arriba y hacia abajo, este va marcando en esta parte de aquí. Este es tenía un nombre, no lo recuerdo. Es un rollo, creo que de papel, pero no tiene un nombre especial. Ahorita lo vamos a ver a continuación. Ahora, los sismómetros de componente horizontal tienen otro principio de funcionamiento, en el que consiste en una masa colgada de un brazo que puede oscilar horizontalmente, pero al estar solidario a un eje desviado ligeramente de la vertical en las direcciones norte-sur y este-oeste, estará quieto en esas direcciones y oscilará perpendicularmente cuando cuando llegue el movimiento. En este caso, lo que va a hacer es moverse de esta manera para generar las marcas de esta manera, y el otro las genera verticalmente y esta las genera horizontalmente, perdón. Ahora, el movimiento de la masa de inercia es conectado a algún tipo de transductor que genera un voltaje alterno por el movimiento relativo entre la masa y una marca solidaria al suelo. Ahora, a mediados del siglo XIX sobrevino una mejora para el instrumento. Se le adicionó un reloj para que registre la hora de arribo del movimiento, y recién en el año de 1880 en Japón primero y después en Italia se le perfeccionó hasta tener los elementos que hoy conocemos. Estos son fundamentalmente un tambor que rota, que es como esta parte que tenemos aquí. Esto es un tambor y va rotando, donde una aguja marca el movimiento del suelo y el tiempo. También se han diseñado una gran variedad de sismógrafos, pero el modelo típico consiste en 3 elementos conectados con mucha precisión, que es un péndulo o sensor, un reloj y un registrador, para representar físicamente el movimiento del péndulo junto a la hora del arribo del sismo. Perdón. Ahora, ¿cómo trabaja un sismógrafo? Este es un modelo, un sismógrafo ya un poquito más actual. Un sismógrafo es un instrumento usado para medir movimientos de la Tierra. Consiste en un sensor que detecta el movimiento del suelo. Dicho sensor es llamado sismómetro y está conectado a un sistema de registro. Un sismómetro sencillo que es sensible a movimientos verticales del terreno. Puede ser visualizado como una pesa suspendida de un resorte que a su vez está suspendido sobre la pared que se mueve con los movimientos de la superficie de la Tierra. El movimiento relativo entre la masa y la base proporciona una medida del movimiento vertical para la Tierra. Para añadir un sistema de registro se coloca un tambor que gira en la base y un marcador sujetado a la masa. El movimiento relativo entre la pesa y la base puede ser registrado generando una serie de registros sísmicos, al cual conocemos como sismograma. Ahora, los sismógrafos operan con un principio de inercia. Objetos estacionarios como la pesa en la figura, que se mantiene sin movimiento a menos que se le aplique una fuerza. Sin embargo, la masa tiende a mantenerse estacionaria.
mientras la base y el tambor se mueven. Los sismómetros que son usados en el estudio de terremotos son diseñados para ser sumamente sensibles a los movimientos de la Tierra. Por ejemplo, movimientos tan pequeños como de 1 a 10 millones de centésimas, es una distancia casi tan pequeña como el espacio atómico. Pueden ser detectados en lugares sumamente quietos. Los terremotos más grandes, tales como el de las islas de Sumatra, andaban con una magnitud de 9.1 en el 2004. Generan movimientos terrestres alrededor del planeta Tierra que pueden tener varios centímetros de crecimiento. Este es uno de los más fuertes actualmente, pero creo que en los 1960, creo, no recuerdo bien, hubo otro registrado, un terremoto que alcanzó los 4.5 grados Richter. Ahora, los sismógrafos modernos de investigación son electrónicos y en vez de utilizar marcador y tambor de movimiento, el movimiento relativo entre la pesa y la base generan un voltaje electrónico y es registrado por una computadora. Modificando la posición del resorte, la pesa y la base, los sismógrafos pueden registrar movimientos en todas direcciones. Ahora, los sismómetros comúnmente registran movimientos de muchas y diferentes fuentes naturales, como también aquellas causadas por el hombre, por ejemplo, movimientos de los árboles a causa del viento, olas golpeando las playas y ruidos de autos y grandes camiones. Este es un ejemplo de los sismógrafos actualmente, o de los más, al menos de los que son electrónicos. Ahora, lo que es el sismograma, que es la lectura que nos da el sismógrafo, que son estos que vemos aquí en la imagen anterior. Este tipo de... Esto es lo que nos da lo que los resultados o las mediciones que nos da un sismógrafo. De igual manera, aquí podemos ver otro. Bueno, el registro producido por los sismógrafos es un sismograma, que consiste en una cinta de papel donde el peso del sismógrafo va marcando las vibraciones que percibe. Las diferentes ondas sísmicas se propagan por el terreno a diferentes velocidades, por lo que no llegan al sismógrafo al mismo tiempo. El retraso entre una y otra depende de la distancia a la que el sismógrafo se encuentra del epicentro. Ahora, como podemos ver, las ondas más rápidas y las primeras en llegar son las ondas tipo P. Pueden reconocerse en el sismógrafo por la baja amplitud de las oscilaciones que producen. Ahora, a continuación llegan las ondas tipo S, y estas caracterizadas por oscilaciones de una mayor amplitud. Finalmente, el sismógrafo es alcanzado por las ondas L, que son las ondas superficiales, que son las ondas Rayleigh y que son las ondas Love, cuya amplitud es la más alta de todas. Ahora se puede extraer bastante información de un sismograma. Ahora, además de la amplitud de las ondas, es posible averiguar su frecuencia de llegada, el número de vibraciones por unidad de tiempo. También podemos ver que el retraso que figura entre la llegada de las ondas P y S siempre permite determinar la distancia al epicentro. Los retrasos entre las ondas P, S y L conduce a otro valor, que es la profundidad del epicentro. Aquí podemos ver un ejemplo. En la estación 1, en la estación 2 y en la estación 3 tenemos la llegada aquí de las ondas P, posteriormente las ondas S, y esta diferencia, de acuerdo a los estudios que ellos ya tienen, esto es 1 minuto y medio, que equivale más o menos a 900 kilómetros. Esto ya sería meterse a estudiar ya profundamente lo que es ir a buscar detenidamente cómo interpretar este tipo de sismógrafos. Ahora, también aquí tenemos
En la estación 2 se tiene la llegada de una onda P y de la llegada de una onda S posterior son 3 minutos de diferencia, y esto quiere decir que hay una diferencia de 1800 kilómetros. Ahora, en la estación 3 tenemos una onda P, posteriormente llega la onda S, y esta llega con una diferencia de 5 minutos, lo cual equivale a 3300 kilómetros. Esto tendría que verse más detallado y buscar algún libro donde detallen precisamente qué significa cada uno, cómo es que se pueden identificar, cómo es la equivalencia de esto, de 1 minuto y medio equivale a 900 kilómetros, aquí 3 minutos a 1800 kilómetros al epicentro, o de la profundidad del, del otro, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. De la distancia del epicentro o del hipocentro. Hay que meterse si uno ya va a trabajar detenidamente con este tipo de instrumentos, yo creo que tanto el mismo instrumento como hay que hacer caracterizaciones del área para saber que tener como una base de que vamos como, para eso se usan lo que son las fuentes, para eso se checa todo eso, para más o menos, bueno, tengo estas ondas, tengo estas estaciones, voy a probar metiendo vibraciones o ondas artificiales para ver más o menos cuánto tardan en llegar, cuánto tardan en y poder uno determinar, yo creo que este tipo de valores. Ahora, para el cálculo de la posición del epicentro son necesarias 3 estaciones sismológicas ubicadas en diferentes lugares. Cada una calcula basándose en la distancia al epicentro. Sobre un mapa se trazan circunferencias desde cada estación con un radio correspondiente a las distancias obtenidas en cada caso. El punto donde se cortan las 3 circunferencias es el epicentro. Bueno, ahora, ya viéndolo de esta manera, entonces, nosotros aquí tenemos, por ejemplo, tenemos nuestro mapa, tenemos una estación por aquí, una estación 1, la estación 2 y la estación 3. Esto nos da una equivalencia de un radio o una distancia de 900 kilómetros. La otra nos dio 1800 kilómetros y la otra nos dio 3000 kilómetros. Entonces, donde se cortan estas 3, quiere decir que en esta parte de aquí, este vendría siendo el epicentro, de acuerdo a lo que dice aquí. Ahora, una vez concluido un sismo, los sismogramas continúan mostrando llegadas de ondas. Ahora, esta se trata de la parte de las ondas anteriores que durante el recorrido por la Tierra se han reflejado en alguna discontinuidad de su estructura interna, motivo por el que llegan con retraso. Ahora, incluso las desapariciones de estas ondas reflejadas, el sismograma muestra registros. Se trata del rumor de fondo. Este no debe ser ningún sismo, sino vibraciones del terremoto causadas por el viento, el embate continuado por las olas contra las costas o a determinar aspectos de la vida humana, como por ejemplo el tráfico. Ahora, para reducir en la mayor medida posible este rumbo de fondo, las estaciones sismológicas se ubican en lugares alejados de los núcleos de población. Ahora, ya para ver lo que es el último tema, que es la propagación de las ondas sísmicas, que es el último tema de la unidad 2. Aquí nos dice que el movimiento ondulatorio está regido por 2 principales principios fundamentales, que es el de Huygens y el de Fermat. Aquí, así rápidamente, el principio de Huygens establece que todo frente de ondas se comporta como un nuevo centro generador de ondas. Y el principio de Fermat indica que el movimiento ondulatorio entre 2 puntos sigue la trayectoria de tiempo mínimo. Ahora, ambos principios están íntimamente ligados al concepto de onda y trayectoria, y es en lo que
y es en lo que se basa el método de exploración sísmica. Estos dos principios son los que se basan para cuando quieren hacer lo que es la exploración sísmica de algún lugar. Ahora, para esto tenemos que ver de igual manera varios definiciones. En este caso, el frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos que tienen el mismo estado de vibración o igual tiempo de viaje, mientras que la trayectoria indica la dirección y el sentido de propagación del movimiento ondulatorio. Ahora, la trayectoria siempre será perpendicular al frente de onda. Para cualquier tipo de medio, la trayectoria seguirá el camino de más alta velocidad, lo cual dependerá de la distribución de las velocidades. Ahora, si a través de cualquier fuente de energía se generan las ondas elásticas que se propagan en el medio a velocidades características, algunas son refractadas y otras son reflejadas. Con estos conceptos resultaron los métodos de refracción y reflexión sísmica. Al igual que en la física, cuando estamos hablando de refracción y reflexión, también existe este tipo de eventos en lo que es la sismología. Ahora, los principales trabajos de exploración de cualquier proyecto de ingeniería petrolera civil siempre comienzan con los sísmicos de refracción, los cuales pueden ser someros o profundos. Ahora, la sismología de reflexión se utiliza en trabajos a escala regional o de detalle. Las aplicaciones principales se tienen a continuación, que son para diferenciar los tipos de estructuras, construir mapas de estructuras, encontrar la relación entre tendencias estructurales, evaluar la velocidad de propagación de los sedimentos, caracterizar la estratigrafía, ubicar zonas de presiones anormales, definir inconformidades, localizar hiatos, analizar los ambientes de depósito y dirección de fuentes de sedimentos. Ahora, todos los principios y leyes están basados en la suposición de que el material o medio por el que se propagan las ondas sísmicas es infinito, homogéneo e isotrópico. Este último concepto implica que las propiedades son iguales en todas las direcciones. Ahora, el primer principio es citar el de superposición de ondas. Esto significa que si arriban dos ondas al mismo lugar, la amplitud de la resultante será la suma de las dos amplitudes de cada una, lo que podrá ser máxima o nula según el signo y el momento en que arriban. Ahora, otro de los principios es que la perturbación elástica se propaga como frentes de onda esféricos desde el foco o punto de generación y hasta donde llega la perturbación. Por razones prácticas y de simplicidad matemática, también se define lo que es el rayo sísmico como una línea imaginaria que une el foco con un punto cualquiera, generalmente a donde queremos analizar el arribo. Ahora, aquí el principio de Huygens, un poquito más explicado, en el que dice o establece que todo punto alcanzado en un tiempo 1 por un frente de onda o un particular rayo sísmico se comportará como una nueva fuente emisora de ondas sísmicas secundarias y que la envolvente de todos los frentes de onda en un tiempo delta t compone una nueva frente de onda en un tiempo t2 y así sucesivamente. Nosotros aquí tenemos nuestro núcleo, nuestro punto de emisión, y en cierto tiempo t las ondas se propagan en círculos, como había mencionado anteriormente. Todo punto alcanzado en ese tiempo t1, en este tiempo que está marcado aquí, de aquí, se comporta como otra nueva fuente emisora de ondas sísmicas secundarias. Esta es la primera emisora y nos da esta onda sísmica. A cierto tiempo, este punto también se convierten en emisoras sísmicas secundarias
De igual manera, este tiene igual ciertos puntos. De igual manera, aquí se hace otra, aquí se va haciendo otra y así sucesivamente hasta llegar al momento en que estas se cancelen o vayan aumentando. Ahora, el principio de Fermat o de tiempo mínimo establece que de todos los caminos posibles de propagación de una onda entre el punto A y B es aquel para el cual el tiempo sea mínimo. Nosotros tenemos el punto A, el punto B, y la propagación de la onda va a ser siempre el camino que le lleve menos tiempo a la onda alcanzar del punto A al punto B. Ahora, la ley de la reflexión establece que si un rayo sísmico incide o choca contra la superficie de un material o medio con distinta velocidad de propagación, es decir, de distintas propiedades o constantes eléctricas, este será reflejado con el mismo ángulo de incidencia medido desde la perpendicular de la superficie. De igual manera, podemos buscar lo que es la ley de la reflexión para un material, pero lo estaríamos aplicando a lo que es la sismología. Ya nada más esos dos y acabamos la unidad 2. Ahora, la ley de la refracción establece que un rayo que parte de A incide o choca en un punto B contra la superficie de un material con distinta velocidad de propagación, llegará a un punto C desviándose de la normal con un ángulo mayor o menor que el de incidencia según sea el material de mayor o menor velocidad de propagación. De igual manera, esta ley existe para los materiales en la física y en la química, pero si se les hace complicado ir a buscar el principio fundamental de esta ley y ahora aplicarlo a lo que es la sismología. Otro fenómeno que se presenta es el de la conversión de ondas. Como todo punto perturbado por un frente de ondas o rayos sísmicos es un nuevo emisor de ondas conforme al principio de Huygens, entonces nacerán los dos tipos de onda ya vistos. Cuando arriba una onda a un cambio de medio, se reflejarán dos ondas, una longitudinal y una transversal, y se refractarán otras dos también, una longitudinal y otra transversal. Todas deben de cumplir ahora, pero con la ley de Snell. Ahora, un último concepto a definir es el de difracción. Estas son un nuevo tipo de ondas que se generan también por el principio de Huygens. Cuando un rayo sísmico encuentra un medio con un borde, estas ondas no cumplen con las leyes de la reflexión y la refracción y se expanden radialmente desde el borde con velocidad, amplitud y frecuencia mucho menores. Un claro ejemplo de estas ondas difractadas se presentan en la luz tenue que sale por debajo de una puerta cerrada de una habitación iluminada, es como si el rayo se doblara, pero ahora aplicado a lo que son las ondas sísmicas. Y eso sería todo para acabar lo que es la unidad 2. La semana que viene estaríamos entrando a la unidad 3, que es la sismología. Esta semana no les voy a poder poner examen, nada más vamos a ver lo que es la tarea para que ustedes puedan tener acceso a sus puntos de participación y de asistencia. Y la semana que viene, al terminar la clase, más tardar como a las 8 de la noche, ya tenerles listos los dos exámenes, tanto un examen de cálculo como un examen para la materia de geofísica. Y van a ser 10 preguntas de cálculo y 10 preguntas de geofísica de todo lo que hayamos visto en los 3 sábados. Los problemas igual, en lo de cálculo voy a tratar de que sean preguntas y y alguno que otro problema de lo que se alcance a ver la semana que viene. Y pues yo creo que sería todo.
esperen ahorita su tarea número 2 y en cuanto se pueda, que se descarguen los videos, los subo la presentación, subo los enlaces de YouTube y subo para la clase de cálculo el libro que les había comentado. Y pues esto sería todo, chicos. Los veo la semana que viene. Y pues de igual manera la tarea va a ser para entregar más tarde el domingo y de ahí, si la entregan después, pues ya saben que se les va a ir descontando puntos. Ahorita, por lo que pude ver, pues los dos preguntas de la tarea 1 de los problemas se los voy a valer los dos como buenos, aunque no los tengan hechos correctamente. Y pues eso sería todo de mi parte, chicos. Los veo la semana que viene. Cuídense mucho, no se enfermen, trabajen. Gracias, maestra. Igual usted. Igualmente, maestra. Feliz fin de semana. Igualmente, que pasen un bonito fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.